Hola, bienvenidos a este nuevo módulo de Zixel. Mi nombre es Ruperto, soy ingeniero preventa de Zixel Iberia y hoy os voy a enseñar cómo crear VLANs o VLANs en la plataforma Nebula. Lo primero que vamos a ver es una agenda en la cual veremos qué es una VLAN, ¿vale? ¿Para qué sirve una VLAN? Y luego veremos, por último, cómo hacerlo. En primer lugar, ¿qué es una VLAN? Son las siglas de Virtual Local Area Network, ¿vale? De una red de área local virtual. ¿Qué significa esto? Porque lo que vamos a hacer es, vamos a crear distintas redes virtuales. Nos va a ayudar a particionar la red en varias subredes o en varios dominios de broadcast, para hablar con más propiedad. Lo que vamos a hacer con ello es etiquetar cada una de las tramas que hay en nuestra red, las vamos a etiquetar para diferenciarlas y para poder separar el tráfico dentro de la red. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve? Las VLAN permiten a los administradores de una red pues crear esos distintos dominios de broadcast, ¿vale? Cada dominio de broadcast va a estar separado y va a estar aislado de cualquier otro. No vamos a poder unir o no vamos a poder tener comunicación en esos dominios de broadcast a no ser que utilicemos un enrutador, que será el dispositivo capaz de comunicar esos dominios de broadcast. Son redes totalmente separadas. Es como si cogiésemos un switch y conectásemos unos equipos y pusiésemos otro switch y conectásemos otros equipos. ¿De acuerdo? No se verían, serían redes totalmente distintas. En este caso necesito un punto de unión si quiero establecer una comunicación entre ellos. Nuestros dispositivos Zixel, tanto las series más antiguas como Zywall, USG, como las más modernas como USG Flex, ATP, VPN, etcétera, etcétera, cumplen con el estándar 802.1Q, que es el estándar de etiquetado VLAN. Como vemos en la imagen, es un estándar basado en etiquetas. Tenemos la imagen de la trama en el cual vamos a dedicar 4 bytes, añadir 4 bytes más a una trama para poder identificar ese paquete. De esos 4 bytes que vamos a añadir a una trama normal de red, utilizaremos los 12 últimos bits para crear un identificativo, un número de etiqueta. Ese número va a ir desde el 0 al 4095. Tanto el 0 como el 4095 están reservados, digamos, para un uso más común. Yo tampoco recomiendo que utilicéis el identificativo 1, sino que empecéis con el identificativo 2, porque hay muchos dispositivos de red que el identificativo 1, el VLAN 1, se interpreta también como, puede ser como el VLAN 0. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo hacerlo? Es bastante sencillo. En los switches tradicionales, por ejemplo, si ya habéis trabajado con algunas marcas, con la nuestra, Zixel, o con cualquier otra, normalmente lo primero que debemos hacer es declarar esa VLAN, declarar esa VLAN. ¿De acuerdo? Posteriormente, una vez que la tenemos declarada, como vemos aquí en la imagen, tenemos que asignarla a cada uno de los puertos, ¿vale? Y ya no solo asignarla a cada uno de los puertos, sino que además debemos de especificar cómo se va a comportar ese puerto. Si va a ser un puerto en modo target o etiquetado o en modo untarget o no etiquetado. ¿De acuerdo? Como vemos aquí, ese identificativo de VLAN, VLAN 200, por ejemplo, lo vamos a asociar pues, a algunos puertos y lo vamos a marcar en el estado en el cual va a estar, si va a estar en modo tagging, en modo tagueado o en modo no tagueado. Los puertos troncales de la unión de varios switches
¿de acuerdo? Esos puertos troncales deben de ir tagueados. ¿Por qué? Porque ahí vamos a utilizar no solo una VLAN, sino que a lo mejor nos interesa pasar distintas VLANs. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para pasar distintas VLANs por un mismo puerto, necesitamos que ese puerto esté en modo target, ¿vale? Para que podamos trasladar todos los paquetes con esa etiqueta de un switch a otro o de distintos entornos de red. Cuando lo que queremos pinchar en ese puerto de la red va a ser un PC, pues el PC, como no entiende el etiquetado, a no ser que su software de la tarjeta de red pues esté capacitado para ello, pero por defecto no entiende el etiquetado. Normalmente los puertos en los cuales vamos a pinchar un PC, pues deben ser puertos untagged, ¿de acuerdo? Puertos que cuando salga el paquete del switch se le quite esa etiqueta, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a ver cómo se hace esto en Nebula. En Nebula es muchísimo más sencillo. Como veis, vamos a proceder a entrar en la plataforma de Nebula. Bien, nos validamos en Nebula, nos vamos a una organización, por ejemplo, vamos a entrar, nos vamos a ir a una organización y nos vamos a ir a la configuración de los switches de esa organización. Por ejemplo, pues nos vamos a ir a esta organización. Aquí, bueno, pues tenemos una serie de dispositivos, en este caso, pues están apagados y tenemos un switch que en este caso, bueno, pues también está apagado, pero aún así podemos hacer cambios, ¿de acuerdo? Se aplicarán esos cambios cuando sea necesario. Si nos vamos al apartado de switches, porque es lo que vamos a configurar, nos vamos a la parte de configuración y configuración de los puertos, ¿de acuerdo? Aquí lo que vemos son los distintos puertos del switch. Yo no necesito declarar una VLAN en el switch y luego posteriormente asociarlo a un puerto. No. En Nebula es muchísimo más sencillo. Editamos el puerto, uno o varios puertos, los que necesitemos, ¿de acuerdo? Por defecto, todos los switches, cuando los metemos en la plataforma Nebula para realizar la gestión, son capaces de taguear todos los puertos, todas las VLAN. Por lo tanto, el impacto que ocasiona cuando yo meto un switch en Nebula dentro de una red, el impacto es muy pequeño, ¿de acuerdo? ¿Qué necesito hacer? Bueno, pues simplemente lo que tengo que hacer es, si quiero acotar y no quiero utilizar todas las VLAN, ese puerto sea capaz de pasar todas las VLAN, por ejemplo, y únicamente quiero que pase las VLAN 100 y 200, por poner un ejemplo, pues simplemente lo que tengo que hacer es declarar, bueno, darlas de alta. Aquí la pongo 100.200. Si quisiese también, por ejemplo, que fuese de la 220 a la 222, pues diría 220 a 222. ¿De acuerdo? Le doy actualizar y ya estaría listo. ¿De acuerdo? Ya no tendría que hacer nada más. Ya ese puerto lo que me va a hacer es que va a ser capaz de manejar esas VLAN. Si me voy a poder ver los identificativos de red que tengo en cada uno de esos puertos, pues veré que las VLAN que me pasa este puerto, pues son la 100, 200 y de la 220 a la 222. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto hemos terminado el módulo. Como veis, es bastante sencillo de hacer y con esto ya tendríamos la configuración hecha. No necesitamos hacer nada más. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Espero que os haya gustado y nos vemos en
un próximo módulo. Hasta luego.